Bueno, buenas noches. En este espacio le voy a presentar a la doctora Diana Milena la exploración analítica de datos solicitada para el ejercicio de la semana. Entonces, para ello me voy a permitir compartir pantalla para poder visualizar el RStudio, que es donde se encuentra contenida la información. Entonces, con previa ayuda de inteligencia artificial y empleando una base de datos que previamente se había depurado, tenemos acá disponible el script de análisis estadístico descriptivo y como primer paso se corre la instalación de las librerías requeridas para la actividad y la base de datos, el archivo ya se encuentra también cargado en RStudio. Entonces, dando continuidad, tenemos como primer punto de intervención y de presentación las tablas de frecuencia de datos. Se priorizaron tres variables dentro de esta actividad de las que estaban contenidas en el archivo inicial. Y estas variables priorizadas fueron género, fumador y región donde vivían los pacientes afiliados a la base de datos. Entonces, continuamos corriendo la misma. Y acá tenemos la primera tabla, que es la frecuencia para variable de género, donde encontramos que pacientes masculinos tenemos 676 que corresponden al 50,9, como porcentaje, perdón, 50,5%, lo cual nos muestra que es una distribución con ligera mayoría, pero pues bastante equilibrada respecto al género. En cuanto a frecuencias para la variable de fumadores, tenemos que 274 de los pacientes afiliados de nuestra base de datos, que son el 20,5% de la misma, no eran fumadores, lo que podemos entender que un quinto de la población asegurada no era fumadora, era fumadora. Y en cuanto a la variable de región donde vivían los afiliados, quiero destacar las regiones de Southeast con 364 afiliados, que representa el 27,2%, y Northwest con 325 afiliados, con el 24,3%, cuya frecuencia acumulada de las dos regiones son 689 pacientes, que representa más del 50% de la población de nuestra base. Continuando con el siguiente punto de análisis relacionado con el cálculo estadístico descriptivo, tenemos la presentación de medidas de tendencia central, de medidas de tendencia no central, de dispersión, de forma y de apuntamiento. Entonces continuamos corriendo nuestro script y tenemos también unas variables priorizadas que fueron edad, índice de masa corporal y charges de tarifas médicas. Entonces, acá en el primer resultado tenemos la edad con una media de 39 y una mediana también de 39, que son casi idénticas, que nos está hablando pues tempranamente de una distribución casi simétrica de nuestra base de datos. Moda de 18 años, resultado para primer y tercer cuartil, percentil 90 en 59, una desviación estándar de 14,04 con un rango intercuartílico de 24, una simetría de 0,055 y una kurtosis de 1,75. ¿Esto qué quiere decir? Que la desviación estándar es moderada para nuestra base, para esta variable. La simetría es cercana a cero, que nos está confirmando la simetría de la misma, como lo había mencionado previamente, y una kurtosis menor de 3, que nos está hablando de una tendencia platicúrtica. En cuanto a la siguiente variable que tenemos, que es índice de masa corporal, resultado de media y mediana también muy similares, ambos sobre 30, que nos está hablando de una población obesa, con una moda de 32 que también está sobre el rango de obesidad, una desviación estándar de 6,098 con un rango de 37,17, un rango intercuartílico de 8,39, una simetría de 0,28 y una cortosis de 2,94.
Entonces, para esta variable también tenemos pues ya una dispersión moderada, una simetría positiva y pequeña y una kurtosis menos de 3 similar a la variable anterior. Para esta última analizada, que es charges o cargos médicos, tenemos una media de 13.270 con una mediana de 9.382 y aquí ya estamos viendo una simetría de los datos. El rango intercuartílico de 1,18 con una simetría de 1,51 y una kurtosis de 4,59. A diferencia de las anteriores, esta kurtosis es mayor de 3, por lo que nos está hablando de un comportamiento leptocúrtico y una simetría de los datos y tendencia a presentación de valores atípicos. Graficando esta información, entonces tenemos como primer lugar, acá continuamos corriendo el script, em, la distribución de asegurados según el hábito de fumar en este diagrama de barras, que era lo que ya habíamos hablado previamente, que la mayoría de la población es no fumadora y solamente 274 de los afiliados son fumadores. En cuanto em, a los histogramas, se va a graficar para cargos médicos, para charges médicos. Y digamos que para esta gráfica de distribución en cuanto a frecuencia como cargos, es una distribución un poco más uniforme em, para estas variables. Y como última gráfica tenemos un box plot para charges igualmente. Entonces acá hay una mayor dispersión de los fumadores y vemos ciertos valores distribuidos como atípicos. Ya para finalizar, en la identificación de outliers, entonces tenemos esta información eh, clasificada de dos maneras. Primero como rango intercuartílico, que nos está identificando 139 casos como outliers que corresponden al 10,39%, pero si nos desplazamos a revisión de Z-score, Z-score es un poco más modesto con esta información que nos presenta y solamente nos trae 7 casos identificados como valores atípicos, que es la información que tenemos acá, que solamente representaría el 0,52% de estos valores. Entonces, ¿qué nos ayuda a concluir esto? Que por rangos intercuartílicos es una medida más apropiada para el análisis de la variable charges debido al fuerte sesgo que evidenciamos desde el análisis con Z-score. Y esa era la información para presentar. Dejo de compartir pantalla y muchas gracias.